más que... Es que siempre es complicado definir con una, digamos, precisión algo que cambia constantemente, que depende muchísimo de las herramientas, del tipo de relato que se quiera hacer. Entonces, desde el punto de vista de intentar entender lo que es el concepto, diríamos que es una forma más interactiva, más acorde con las posibilidades que ofrece sobre todo el medio digital, Internet, de hacer participar al lector de una forma distinta a lo que hasta ahora venía siendo, digamos, el consumo de la información. Es decir, con una serie de posibilidades que hasta ahora lo que era el texto plano, aunque fuera en el ámbito digital, no proporcionaba, que era la posibilidad de interactuar y sobre todo de adquirir y entender lo que el periodista en este caso está intentando comentar o el que ha elaborado la app de una forma más, no lúdica necesariamente, pero sí más participativa y con un mayor control por parte del usuario. Y en tu opinión, ¿tú crees que las newsapps periodísticas y el periodismo de datos van a definir el periodismo de aquí a 5 o 10 años? ¿Crees que va a ser la tendencia en la que se va a mover la profesión a la hora de presentar la información? Digamos que el periodismo digital adolecía de un lenguaje propio que le diferenciara del periodismo radiofónico, televisión o prensa. Y eso evidentemente en el ámbito digital es una lacra importante teniendo en cuenta que en el ámbito de Internet las posibilidades del multimedia, etcétera, son casi limitadas. Con lo cual, seguir contando la información de la misma forma como se hacía en la radio con audio, en la prensa con texto o incluso en la televisión con vídeo, pues realmente era como que aporta poco. Creo que las news apps y las visualizaciones interactivas para contar, para reflejar datos, y lo que hace el periodismo de datos en realidad, es una forma de poder utilizar todo el potencial en cuanto al uso de fuentes informativas, en cuanto a la forma de contarlo al lector, que ningún otro medio puede utilizar, al menos de esa forma, y sobre todo no pueden tampoco proporcionar ese nivel de interactividad y participación al lector que en este caso la red sí puede. Entonces, que venga a ser lo que digamos, se va a implantar de cara al futuro. Digamos que el periodismo está en un proceso de definición. Evidentemente es un buen camino, una muy buena forma, muy válida, no necesariamente decir el periodismo de calidad, el periodismo de datos se puede manipular y puede manipular la información sin ningún tipo de problema y las aplicaciones también. Pero desde luego que da un mayor, ahora que está muy de moda en otros contextos la palabra empoderamiento, las news apps y el periodismo de datos permiten, si está bien hecho, empoderar al lector, que sea el lector realmente el que, al margen de lo que el periodista le cuenta, que el propio lector extraiga sus propias conclusiones, no de lo que lee, sino de lo que ve. De lo que ve y de la forma que tiene de interactuar con esa información y con esos datos y con esas visualizaciones que cada uno pues, puede personalizar y puede llevarse un poco más a su terreno. Para el periodista sigue siendo indispensable hacer periodismo, saber periodismo. Sí, sin duda. Es decir, hay que tener una serie de habilidades nuevas que probablemente pues, las carreras de comunicación, de periodismo no forman todavía, pero precisamente por eso están los cambios de planes de estudio. Pero al final lo que queda es que tú puedes ser tremendamente habilidoso con la informática, con una aplicación de visualización de datos, puedes tener un don especial a la hora de saber dónde buscar y cómo extraer los datos, y hasta un conocimiento de programación que te va a ser muy útil. Pero al final tienes que tener el don de saber contar la historia. De que tu historia, por mucha información y por mucha visualización bonita, gráfico, infografía que tengas, tiene que contar algo, tiene que llegar al lector. Los físicos, matemáticos, informáticos son fantásticos en su trabajo, pero tienen grandes dificultades de hacer llegar sus aportaciones, sus desarrollos a un público que es el que al final les va a leer y les tiene que entender. Así que yo creo que la formación básica evidentemente sea periodista. Tienes que tener dotes comunicativas, saber escribir, etcétera, pero ahora realmente al periodista se le exige una serie de habilidades más que competencias que van más parejas a lo técnico, es decir, conocimiento de informática, de estadística, de saberse mover internet, por supuesto de idiomas, porque gran parte de la información que vas a obtener y de datos están en fuentes, digamos, no siempre en castellano, y un conglomerado de conocimientos que van a ser muy útiles, pero que evidentemente a día de hoy ni siquiera en la facultad de periodismo, ni siquiera, no hay una facultad única que sea capaz de formar eso. Si vieras los perfiles, digamos, estándar que trabajan en periodismo de datos, pues es que hay de todo, matemáticos, estadísticos, programadores, webmasters, community managers, que hay que moverse también en redes sociales, y periodistas. Entonces es, digamos, complejo formar un perfil único para periodista de datos. Pues realmente sirve porque para poder trabajar bien el periodismo de datos y los resultados y las aplicaciones de visualización,
o una de dos, o eres realmente un aventajado y por tu propia cuenta has ido adquiriendo todo este tipo de conocimientos que realmente te van a ser útiles y que el que se quiere dedicar al periodismo de datos, pues al final, digamos que se acaba autoformando, sumando lo nuevo que viene a lo viejo que ha aprendido, pero surgen nuevos perfiles, es decir, desde el propio depurador de datos, el limpiador de ruido, el, el depurador a secas que va a extraer bases de datos enormes y va a limpiar, va a depurar para que luego se pueda trabajar con esos datos, el infografista, que ya existe, pero que digamos desde el punto de vista interactivo tiene otro tipo de funciones distintas. Entonces probablemente, bueno, probablemente no, ya las hay, surgirán nuevos perfiles que irán evolucionando y que irán pues cada vez requiriendo nuevas habilidades. Está cambiando constantemente Sí. el ámbito de la comunicación. La prensa digital española siempre ha ido un poquito rezagada. También es verdad que aquí no tenemos una tradición de una lectura muy habitual de medios tradicionales y la prensa tradicional, la prensa digital española, digamos que todavía está en busca de un modelo de negocio que no termina de llegar. Este tipo de periodismo, este uso de visualizaciones, de aplicaciones informáticas, requiere un personal cualificado que no es barato, requiere un tiempo que los medios no suelen tener y requiere también de un público que esté habituado a este tipo de visualizaciones, de este tipo de aplicaciones. En España no se dan, digamos, las tres circunstancias de una forma clara y evidente. Es más evidente en el caso, por ejemplo, bueno, de Estados Unidos, de Inglaterra, incluso con periódicos como The Guardian, la BBC, etc. En Latinoamérica también hay algunos modelos como La Nación y algunos otros medios ya asentados y tradicionales que están trabajando este tipo de periodismo. Pero aquí estamos un poco a ver qué tal funciona. Los medios están un poco a la espera de, bueno, si esto funciona, pues apostaremos por. Y están apostando poco a poco. El País ya ha creado una sección de datos que empezará, bueno, que está dando algún que otro fruto. El problema es que los medios, cuando les echas en cara que no están haciendo lo que otros medios que van un poquito por delante, una respuesta muy lógica es sí, claro, claro que lo estamos haciendo. Mira, tenemos infografías interactivas, etcétera, ya, pero eso no es periodismo de datos. Eso es una forma también de aplicación informativa, de noticias, pero digamos que hay todavía mucho más que aprovechar. El problema es que se requiere tiempo y se requiere dinero. Y precisamente la prensa, los medios digitales están en un momento de incertidumbre en el que eso supone un riesgo considerable, teniendo en cuenta que luego pues, no revierte un beneficio en la misma medida. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, mientras no apuesten por un periodismo diferente que aporte algo de valor al lector, pues el lector no va a sentir ningún tipo de apego por ese medio, ningún tipo de fidelidad y por lo tanto, bueno, pues la publicidad y el impacto publicitario seguirá siendo itinerante. En España están apostando precisamente por este tipo de periodismo medios que no tienen un medio tradicional detrás. Sí. Es decir, no solamente es el caso de Cirio, también el diario.es, el Confidencial, algún que otro medio, La Información, por ejemplo, ha puesto también en su momento, pero porque tienen que diferenciarse también de lo que ya hay. Es decir, salir a la calle, salir a la red ofreciendo lo mismo que te ofrecen El País, El Mundo, ABC, etcétera, pues realmente es una batalla perdida. Tienes que ofrecer algo distinto. Y plataformas y fundaciones como Cibio, por ejemplo, bueno, pues están haciendo un muy buen trabajo, un trabajo que luego aprovechan los medios tradicionales. En Estados Unidos es ProPublica, que hace un trabajo fantástico. Y que realmente lo que están consiguiendo es hacer ver que ese tipo de periodismo, que ese tipo de información tiene tirón, que engancha. Y probablemente los medios, vamos, probablemente no se están dando cuenta, están poco a poco, lentamente, pero están